días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Moreno y nos encontramos en un video más para aprender algo acerca de matemáticas. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama series de potencias, aunque también si ustedes buscan este tema en algunos libros o en internet, pueden buscarlo con el nombre de las series de Maclaurin o las series de Taylor y Maclaurin. Con cualquiera de los nombres lo pueden encontrar. Estas personas, Maclaurin y Taylor, se dedicaron a descomponer una función en forma de una serie, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver por qué querían hacer eso. Supongan por un instante que tenemos la siguiente integral. La integral desde 0 hasta 0.3 de seno de x cuadrada diferencial de x. Esta integral se ve pequeña, no se ve complicada. Sin embargo, esta integral no puede resolverse de manera directa. Si este cuadrado no lo tuviera, tendríamos seno de x, y sí tenemos una fórmula que nos permite encontrar la integral de seno de x. Sin embargo, al colocarle ya simplemente un cuadrado a la variable x, ya no podemos encontrar con fórmula directa esta integral. No podemos hacerlo con ninguno de los métodos y con ninguna de las fórmulas que tenemos por ahí. No es un b a la n, no es un db sobre b, no son fórmulas cuadráticas, no es función trigonométrica. Bueno, sí es función trigonométrica, pero las identidades trigonométricas que podemos usar aquí no nos van a resolver la integral. No podemos hacerlo con cambio de variable, no podemos resolver esto utilizando integración por partes. Estos no son polinomios, por lo tanto no pueden ser las fracciones parciales, etc. No son métodos normales los que vamos a utilizar para encontrar esta integral. Cuando tengamos una integral muy compleja y muy difícil, en la cual no exista ni fórmula ni método, vamos a tener que recurrir a este método que se llama las series de potencias. ¿Y en qué consiste la serie de potencias? Bueno, estas personas, Taylor y Maclaurin, que vivieron más o menos en los mismos años, fueron contemporáneos, dijeron lo siguiente: podemos expresar una función f de x. Esta función puede ser, no sé, una exponencial, puede ser una función senoidal, una función coseno, un logaritmo, etc. Podemos tener aquí diversas funciones. Pero se preguntaron ellos si no podían expresar estas funciones en forma de una serie, infinita. Entonces dijeron lo siguiente: vamos a ver si estas funciones y también otras funciones más las pueden expresar con la siguiente forma. Una función f de x la podían expresar como un polinomio de grado n que tuviera la siguiente forma. Como esta integral que tenemos aquí es complicada de resolver, muy difícil de resolver, no tenemos método o técnica, se preguntaron estas personas si no era posible cambiar o sustituir esta función por otra cosa. Y esa otra cosa por la que querían sustituirlo era una serie infinita. Si yo lograra colocar esto en lugar de seno cuadrado de x, la pregunta es, ¿voy a hacer infinita cantidad de integrales? No,
La respuesta es que no. Simplemente de toda la serie que tenemos aquí, que me representaría en un momento dado a este término o a esta función, en lugar de integrar infinitas integrales, solamente se integran unas cuantas. Entonces, lo que se encuentra al sustituir solamente algunos términos de la serie en lugar de esto, es una aproximación. A la hora de sustituir una función por su expresión en forma de serie e integrar solamente unos cuantos elementos, lo que se encuentra es una aproximación. Es una aproximación de cuánto sería el valor real de esta integral. Entonces, a estas personas, Taylor y Maclaurin, se preguntaron cómo encontrar los coeficientes de este polinomio de grado n. Aquí aparece una constante, un término lineal, un término cuadrático, un término cúbico y así sucesivamente. ¿Cómo podemos encontrar estas constantes? Se nos ha llenado el pizarrón, vamos a borrarlo y regresamos en un momento. Hemos regresado, ya borramos el pizarrón y he colocado por aquí la expresión de la función que se desea descomponer en forma de serie. Dijimos que yo tengo una función, a esa función le llamo la función original. Y esta función original puede ser una función trigonométrica, una logarítmica, una exponencial, puede ser cualquier expresión, bueno, casi cualquier expresión. Más adelante comentaré que hay algunas excepciones para esta fórmula. Entonces, yo quiero convertir mi función original a otra expresión que sea equivalente y que tenga la forma de una serie infinita. Aquí el único problema, como comentaba, es cómo encuentro estas constantes A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, etc. Todas esas constantes que forman parte de este polinomio de grado n. Maclaurin observó lo siguiente. A A0 la pueden encontrar de la siguiente manera. Como lo único que tiene de información es la función original, entonces dijo, de la función original, si yo la función original la evalúo en 0, va a ocurrir lo siguiente. Esta función, que yo estoy queriendo decir que es igual a esta, en mi función original yo sustituyo x igual a 0 y encontraré un valor. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0, etc. Pero aquí en esta serie, si yo sustituyo, en lugar de x, sustituyo 0, va a ocurrir que en el primer término no hay 0. Aquí me queda A0. Como aquí hay x, aquí hay x, aquí hay x, aquí hay x, y de manera infinita en todos los demás términos también hay x, todo esto va a desaparecer. Y me va a quedar que la constante A0 la voy a poder encontrar sustituyendo x igual a 0 en la función original. A0 la encuentro sustituyendo x igual a 0 en la función original. Es decir, encontrando f de 0. De esa manera. Y con este criterio de sustituir x igual a 0 en esta serie, lograron eliminar todos los términos que tenían a las x. Entonces, dijeron, ¿cómo podemos encontrar el valor de A1? El valor de A1 se puede encontrar de la siguiente manera. Como este término tiene a una x, lo que se pensó fue en derivar esta función. Esta serie la derivaron y al derivarla encontraron lo siguiente. La primera derivada de f de x
es igual. La derivada de la constante A0 es 0. La derivada de este término es A1. Más la derivada de A2x cuadrada me quedaría 2A2 por x. Más la derivada de este término, 3A3x cuadrada. Más la derivada de 4A cuarta x cúbica. Más puntos suspensivos. Se derivan todos y cada uno de los términos que continúan. Así como en esta función, en esta serie infinita, se sustituyó x igual a 0 y todos los términos en donde aparecía x fueron eliminados y solamente quedó A0, se hizo exactamente lo mismo aquí. Se sustituyó x igual a 0 en esta función y encontramos que f' de 0 es igual. Aquí coloco 0, aquí coloco 0, aquí coloco 0. Todos estos términos se van a eliminar y aquí me va a quedar A1. Entonces, la manera en la que encuentro A1 es derivando la función original y una vez que ya derivé la función original, la evalúo en 0. Eso es lo que significa esta expresión. Así es como encuentro A1. Luego, para encontrar A2, ¿qué fue lo que se hizo? Se hizo exactamente el mismo procedimiento. Se empezó a derivar esta expresión. Y tenemos la segunda derivada de la función f de x es igual. La derivada de A1 es 0. La derivada de este término me queda 2 por A2 por la derivada de x que vale 1 más 3 que multiplica la derivada de x cuadrada es 2x más pongo 4a cuarta y la derivada de x cúbica es 3x cuadrada más así puntos suspensivos. Voy a acomodar aquí algunos términos. Me va a quedar que la segunda derivada con respecto de x es 2 por 1 por A2 más, aquí en lugar de multiplicar 3 por 2 para que me diera el 6, lo voy a dejar expresado como 3 por 2 por A2 por x más 4 por 3 por A4 por x cuadrada más puntos suspensivos. Si ahora deseo encontrar el valor de A2, voy a sustituir x igual a 0 en esta segunda derivada y voy a encontrar que f' de 0 es igual. Como aquí hay x y en todos los términos que continúan hay x, todo esto se elimina quedándome 2 por 1 por A2. Despejo a A2 y me queda que la segunda derivada evaluada en 0 entre 2 por 1, esto es A2. Se han de preguntar que por qué no puse 2 por 1, simplemente el 2. Lo que pasa es que aquí lo vamos a observar más claramente en la siguiente derivada, que aquí se forma un término llamado factorial. Si no saben qué es un factorial, se los explico de manera rápida. Si ustedes tienen 5 factorial, este término que está aquí, este símbolo, indica factorial en matemáticas, y 5 factorial es multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Es decir, multiplicar este número por todos los enteros que están debajo de él. Si ustedes ponen 3 factorial, van a multiplicar 3 por 2 por 1. Aquí tengo 2 por 1. Eso lo puedo poner como 2 factorial. Es decir, A2 lo puedo poner como la segunda derivada de 0
entre 2 factorial. Esta parte en la que encontramos f' de 0, también la podría poner como f' de 0 entre 1 factorial, y eso seguiría estando correcto. 1 factorial simplemente sería 1. La primera derivada entre 1 me quedaría la primera derivada. Se me ha llenado el pizarrón. Voy a borrar el pizarrón, pero voy a poner la información que ya encontramos en una parte para que no se nos pierda. Regresamos en un momento. Bueno, hemos borrado el pizarrón, hemos puesto aquí lo que nos quedó de la segunda derivada, de la cual encontramos este resultado. Ahora vamos a derivar por última vez y de ahí vamos a encontrar un patrón y vamos a encontrar una fórmula con la cual encontrar la serie que estamos queriendo obtener. Fíjense. Si derivamos otra vez, encontraremos la tercera derivada de la función y esto me va a quedar. Como todo esto es una constante, la derivada de eso se hace 0. La derivada de esto me quedaría 3 por 2 por A2, que es la constante, y solamente derivo a X, y la derivada de X es 1. Más la derivada de estos términos, primero pongo la constante, y luego derivo a X cuadrada, que es 2X, más así sucesivamente. Haciendo el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, se sustituye x igual a 0 en esta tercera derivada y este término no tiene a x, este término sí tiene a x y todos los términos que le siguen también contienen a x, por lo tanto todos estos se eliminan, quedándome solamente la primera parte, quedándome la tercera derivada de la función evaluada en 0 es igual 3 por 2 por 1, me va a quedar 3 por 2 por 1 por A2 y esto pasa dividiendo, quedándome que la tercera derivada de la función evaluada en 0 entre 3 por 2 por 1 es el valor de A2. Y de esta multiplicación sacamos que este es 3 factorial, es decir, me queda la tercera derivada evaluada en 0 entre 3 factorial. Ay, perdón. Este término no es A2, perdón, este término es A3 aquí. Aquí es A3, aquí es A2, aquí es... este es A3, perdón. Aquí es A3. El valor de A2 ya lo habíamos encontrado, perdón, aquí. Aquí puse A2 y puse A2, perdón, pero este es A3. Ya derivamos, se eliminó esto, nomás me quedó esta parte. Y aquí ya. Bueno. Fíjense que existe un patrón que estamos encontrando. El término A3 es la tercera derivada de la función evaluada en 0 dividido entre 3 factorial. Observen cómo este 3, que es el subíndice de A3, aparece como la derivada y también aparece como factorial. Observen que aquí el A2 es la segunda derivada de la función evaluada en 0 entre 2 factorial. Observen que A1 es la derivada 1 de la función evaluada en 0 divididos entre 1 factorial. Entonces, como se sigue este patrón repitiendo para encontrar las otras constantes A4, A5, A6 y así sucesivamente, la fórmula la expresión, la serie que está aquí, la vamos a poner de la siguiente manera. Como ya no tengo tampoco mucho espacio, borro otra vez el pizarrón para tener espacio suficiente y regresamos. Hemos regresado para poner junto toda la información que encontramos. Dijimos que teníamos una función y que esta función, que puede ser una función trigonométrica, una logarítmica, una exponencial, etc. Esa función yo deseo convertirla a otra función equivalente que tenga la forma de una serie, como esta, dijimos eso. A este formato se le llama series de potencias porque por ahí aparecen la variable x elevada a diferentes potencias. Entonces, ¿cómo encontramos A0, A1, A2, A3, A4, así sucesivamente? Vimos que existe un patrón. El valor de A0 es la función evaluada en 0, el valor de A1 es la primera derivada de la función evaluada en 0, divididos entre 1 factorial,
A2 es la segunda derivada de la función evaluada en 0 y divididos entre 2 factorial y así sucesivamente. De tal forma que esta constante la puse como su equivalente f de 0. A1 es la primera derivada de la función evaluada entre 1 factorial más A2 que es la segunda derivada de la función evaluada en 0 entre 2 factorial y así sucesivamente. Este es el formato, esta es la forma que vamos a tener que seguir para transformar una función en forma de serie. Se ve complicado, se ve elaborado porque se ve muy grandote, muy abultado todo eso, pero realmente es exageradamente muy sencillo. Borramos el pizarrón, esta fórmula la pondré hasta arriba y convertiremos nuestra primer función en serie. Va a ser la función seno de x, la convertiremos en forma de serie. Regresamos en un instante. Hemos regresado y ya hemos puesto por aquí la expresión que nos va a ayudar a convertir una función en forma de serie. Vamos a ver que no está complicado, está sumamente sencillo. Vamos a agarrar un ejemplo, vamos a agarrar la función f de x igual a seno de x y me piden que la convierta en su formato de serie de potencias, es decir, que la convierta en una especie de serie. Entonces, para yo poder encontrar que esta función tenga esta representación, necesito encontrar f de 0, f' de 0, f' de 0, f' de 0 y así sucesivamente tengo que encontrar esas derivadas, sustituirlas con 0 y colocarlas ahí para encontrar la función en forma de serie. ¿Se entiende? Entonces, la función original f de x es seno de x. Y me pide encontrar primero f de 0. Entonces, haciendo x igual a 0, ¿qué encontraría? Encontraría f de 0. Me quedaría seno de 0 y seno de 0 van a encontrar en su calculadora que eso nos da 0. Ahora, necesito derivar la función y una vez que esté derivada, sustituir donde esté x, sustituir el 0. Entonces me quedaría la primera derivada, f' de x es igual. La derivada de seno me da coseno de x. Y esto lo que voy a hacer es sustituir también ahora, donde está x voy a sustituir 0. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar f' de 0. Y esto me va a quedar coseno de 0. Aquí sustituyo 0, aquí sustituyo 0, me queda esto. En su calculadora pueden observar que coseno de 0 vale 1. Necesito la segunda derivada. Vuelvo a derivar. Entonces, la segunda derivada, f' de x, es igual. La derivada de coseno es menos seno. Menos seno de x. Ahora, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a evaluar cuando x valga 0. ¿Y qué encuentro? Encuentro la segunda derivada de la función evaluada en 0. Y me queda menos seno de 0. Y esto es igual. Seno de 0 vale 0. Y por menos 1, aquí me quedaría 0. Vuelvo a derivar por tercera vez. Menos seno de 0. Lo derivo, dejo el menos, que es una constante, es el menos 1. Y la derivada de seno es coseno. Entonces, la derivada de menos seno me va a dar menos coseno. Volvemos a evaluar cuando x valga 0. Me va a quedar que la tercera derivada de la función evaluada en 0 me va a quedar menos coseno de 0. Coseno de 0 ya dijimos que vale 1 y con el menos que está aquí, esto me da menos 1. Volvemos a derivar.
Sí, ya sé, son muchas derivadas, pero aquí vamos a observar algo, un patrón. Derivamos por cuarta vez. La derivada la derivada cuarta de la función me queda. La derivada de coseno es menos seno, y con el menos que está aquí al lado, esto me quedaría seno de x. Y otra vez tengo que evaluar cuando x valga 0. Pero observo lo siguiente. La función original que tenía era seno, y ahorita he vuelto a llegar a la función seno. Entonces, todos estos 4 valores que ya obtuve, los voy a volver a encontrar. Voy a volver a encontrar 0, luego 1, luego 0, luego menos 1, y luego voy a volver a encontrar exactamente los mismos valores. ¿Sí se ve el patrón? 0, 1, 0, menos 1. Como ya volví a llegar a f de que la función es seno, si la sigo derivando, voy a volver a encontrar estos mismos términos. Al evaluarlos en 0, voy a volver a obtener estos mismos. ¿Sí se entiende? Entonces, me quedaría lo siguiente. La función f de x, que en este caso la función f de x es seno, es igual a ¿qué? Donde está f de 0, voy a colocar 0. Es decir, este término se cancela. Ese término no lo voy a poner porque vale 0. Luego, donde está f' de 0, voy a colocar 1. Me va a quedar 1 entre 1 es 1. Por x, aquí me va a quedar x. Luego, donde está la segunda derivada de la función evaluada en 0, voy a colocar aquí un 0. Cuando aquí coloque 0, 0 por x cuadrada, este término se va a cancelar. Luego, continúo. Donde está la tercera derivada, voy a colocar en f' de 0, voy a colocar un menos 1. Aquí me va a quedar un menos 1 entre 3 factorial, me va a quedar menos 1 por x cúbica, aquí me va a quedar x cúbica entre 3 factorial. Luego, como ya llegué aquí a la cuarta derivada y que ya dijimos que estos valores se iban a volver a repetir, es decir, en la cuarta derivada aquí se va a hacer 0. Luego en la quinta derivada voy a poner un 1. Me va a quedar más x quinta entre 5 factorial. En la x sexta se va a hacer 0 ese término. Luego en el término de la x séptima me va a quedar menos x séptima entre 7 factorial. ¿Y qué observamos aquí? Observamos en esta expresión que tenemos una serie alternante. En un video anterior habíamos hablado de que era una serie alternante. Es una serie en la cual los términos van intercambiándose de signo. Aquí tengo signo positivo, luego negativo, luego positivo, luego negativo. Y también observo algo más. Observo que los términos, las potencias que tiene x y los factoriales en los que está dividido, todos son impares. Aquí, siguiendo el patrón, aquí me quedaría más x novena entre 9 factorial menos x a la 11 entre 11 factorial más puntos suspensivos. Entonces, la función seno transformada a una serie tiene esta forma. Hacemos una pausa para borrar el pizarrón. Regresamos. Hemos regresado, borramos aquí un poco el pizarrón para tener un poquito más de espacio. Dijimos que esta expresión seno de x tiene esta representación en series de potencias, o lo que es lo mismo, la función seno tiene su representación en forma de serie de esta manera. Para no escribir todos estos términos existe una simbología más compacta que vamos a utilizar. Ya hablamos de esta simbología en un video anterior. Por ejemplo, como veo que se están sumando términos infinitos, vamos a utilizar el símbolo de sumatoria.
voy a poner que seno de x es igual a la sumatoria ¿y qué es lo que veo? Veo que tengo x cúbica, x quinta, x séptima, x novena, etcétera, etcétera. Tengo una simbología en la que veo que la x está con potencias impares. En un video anterior, en el que estábamos hablando de series, habíamos dicho cómo podemos generar potencias o números impares. Dijimos que para generar números impares teníamos que utilizar la expresión 2n más 1 o 2n menos 1. ¿Sí lo recuerdan? Podemos utilizar cualquiera de estas dos, van a ver por qué. Si utilizo este término, 2n menos 1, me quedaría lo siguiente. X elevada a la 2n menos 1, y este mismo número que está aquí arriba, impar, debe estar también abajo. Me va a quedar 2n menos 1 factorial. Ahora, habíamos comentado que este término de esta sumatoria empezaba desde n igual a un valor y terminaba hasta infinito porque tenemos infinita cantidad de términos. Si yo le pongo que la n vale 1, desde n igual a 1 hasta infinito, en el primer término, cuando la n valga 1, aquí se sustituye 1. 2 por 1, 2. Menos 1, me quedaría un 1 aquí arriba. Abajo me va a quedar exactamente el mismo número, pero como factorial, 1 factorial. Cuando la n valga 2, 2 por 2 son 4. Menos 1 me quedaría 3. Es decir, me va a quedar x cúbica. Y abajo me va a quedar 3 factorial. Entonces, este término que está aquí me genera en un momento dado las potencias impares. Si yo hubiese utilizado 2n más 1, la n tendría que empezar a partir de 0. Sí, a partir de 0. Si a la n le doy el valor de 0, multiplico 2 por 0 es 0. Se elimina este término y solamente me queda x elevada a la 1. Abajo también se elimina el 2 por n y me quedaría 1 factorial. Podemos dejarlo de cualquiera de las dos maneras. Ahora, hay que ver cómo generamos el signo positivo y negativo y positivo y negativo y positivo y negativo. Habíamos dicho que para generar un signo positivo y negativo teníamos que poner menos 1 elevado y lo poníamos elevado a una potencia que dependiera de n. Si yo lo pongo elevado a la n, menos 1 elevado a la n, va a quedar lo siguiente. Cuando la n valga 0, menos 1 elevado a la 0, me va a dar 1. Recuerden que cualquier cosa elevada a la 0 siempre me da 1. Entonces aquí obtendría el signo positivo. Cuando la n valga 1, menos 1 elevado a la 1, esto me quedaría menos 1 y se generaría este otro signo. Entonces vamos a dejarlo así. Menos 1 elevado a la n por x elevada a la 2n más 1 entre 2n más 1 factorial. Podemos dejarlo desde n igual a 1, aquí en lugar de más tendríamos que cambiarla a menos, y aquí esta notación tendríamos que ponerla a otra potencia, tendríamos que poner menos 1 elevada a la n más 1. Ustedes tienen que checar esas situaciones para observar que se generen los mismos términos que acabamos de encontrar. Entonces, esta es la forma en la que se encuentra una función en formato de serie de potencias. Vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a borrar el pizarrón y continuamos en un momento. Hemos borrado el pizarrón y hemos puesto ahora el siguiente ejemplo. Dice, convierta la función f de x igual a coseno de x en forma de serie de potencias. Vamos a seguir el mismo procedimiento que usamos para convertir la función seno de x
en formato de series de potencias. Vamos a utilizar esta expresión que es como una fórmula que nos va a ayudar a convertir una función en forma de serie. Dijimos en el ejemplo pasado que necesito la función original evaluada en 0. Necesito derivar la función original y una vez que está derivada, evaluarla en 0. Necesito derivar por segunda vez, por tercera, por cuarta, por quinta, etcétera, derivarla varias veces y cada derivada evaluarla en 0. Aquí tenemos la función original f de x igual a coseno. Cuando sustituimos x igual a 0, encontramos f de 0. Es decir, f de 0 es coseno de 0. Y coseno de 0 nos da 1. La función coseno la derivamos y me da menos seno. Volvemos a hacer lo mismo. Evaluamos cuando x valga 0 y f' de 0 me va a dar 0. La derivada de menos seno me va a dar menos coseno. Esta función la vuelvo a evaluar en 0 y el resultado me queda menos 1. La derivada de menos coseno me da seno, lo evalúo otra vez en 0 y me queda que la tercera derivada vale 0. Derivo seno y me da coseno y observo lo que ocurrió en la función seno. En esta cuarta derivada vuelvo a obtener la función coseno y la función coseno es la función que tenía originalmente. Entonces, si voy a seguir derivando esta misma función, voy a seguir encontrando estos mismos valores. Es decir, la derivada cuarta de la función, que es coseno, al evaluarla en 0, me va a quedar 1. Este 1 es como si fuera este 1. Después, cuando derive otra vez al coseno, voy a obtener este 0, luego menos 1, luego 0, y luego voy a volver a empezar. ¿Sí se entiende? ¿Sí se ve el proceso? Entonces, f de 0, ¿cuánto vale? F de 0 vale 1. Es decir, la función f de x que vale coseno de x es igual a f de 0 que vale 1. Luego, la primer derivada de la función evaluada en 0, esa función, esta parte se hace 0 y esta parte se elimina. Luego, la segunda derivada de la función evaluada en 0 vale menos 1. Entonces esta parte f' de 0 me quedaría menos 1. Menos 1 por x cuadrada me quedaría menos x cuadrada sobre 2 factorial. Luego, necesito la tercera derivada de la función evaluada en 0. Y esto vale 0. Luego, volvemos a empezar. En la cuarta derivada me quedaría más x cuarta entre 4 factorial. Y va a ocurrir lo mismo que en la función seno. Tenemos una serie alternante. Primero con signo más, luego con signo menos, luego con signo más, luego con signo menos. Observo que las potencias son las potencias pares. Con lo que teníamos en la función seno, teníamos las funciones impares. Aquí tenemos el complemento. Tenemos las potencias pares. Esta expresión que tenemos aquí también la podemos representar en una forma compacta. En lugar de tener todos los términos de la serie, lo podemos compactar de la siguiente manera, al igual como lo hicimos con la función seno. Me queda coseno de x es igual sumatoria, porque vamos a sumar todos los términos que están aquí. Veo que tengo potencias pares. Este 1 puedo poner que es x elevada a la 0. Entonces me va a quedar x elevada. ¿Cómo hacemos que se produzca un número par? En videos anteriores que estábamos viendo series, que estábamos viendo términos generadores,
Vimos que una forma de generar un número par es multiplicar cualquier número por 2. Entonces me va a quedar x elevada a la 2 a la n. Cuando la n valga 0, x elevada a la 0 me va a dar 1. Cuando la n valga 1, 2 por 1 me va a dar 2 aquí arriba y me va a quedar x cuadrada. Cuando n valga 2, 2 por 2, 4, voy a tener el x cuarta. Abajo debo de tener también 2n factorial. La potencia que está arriba es la misma potencia que debe estar abajo, pero en factorial. Cuando la n valga 0, me va a quedar 2 por 0 es 0. 0 factorial, si lo buscan en su calculadora, van a encontrar que eso vale 1. Y no hay ningún problema porque aquí tengamos el 0 factorial. Ahora, la manera de hacer que aparezca el signo me va a quedar, al igual que en la serie anterior, menos 1 elevada a la que. Como primero tengo signo positivo, voy a poner menos 1 elevada a la n, porque cuando n valga 0, menos 1 a la 0 es 1. Y aquí se va a generar un signo positivo. Cuando la n valga 1, menos 1 a la 1 me va a generar el siguiente signo, que es negativo. Y aquí tenemos ya la función coseno expresada en forma de serie. Sencillo, ¿verdad? Haremos un tercer ejemplo antes de resolver la integral que pusimos al inicio de este video. Borro el pizarrón y regresamos. Hemos regresado para hacer el ejemplo número 3. En este ejemplo número 3 tenemos ahora una función que la función es f de x igual a e a la x y me piden que esta función la convierta en una serie. Una vez más vamos a utilizar esta expresión que, como les dije, es como una fórmula para nosotros, y para eso necesito la función original evaluada en 0, las derivadas de la misma función evaluadas en 0. Entonces, tenemos f de x es igual a e a la x. Cuando a x la hago 0, encuentro f de 0, es decir, aquí donde está x coloco el 0, quedándome e a la 0, y e a la 0 vale 1. Derivo esta función, la derivada de e a la x, otra vez me da e a la x. Cuando evalúo en 0, me queda f' de 0 es igual a e a la 0 y otra vez obtengo 1. Vuelvo a derivar por segunda vez la función. Evalúo otra vez en 0 y otra vez obtengo 1. Observo que si sigo derivando e a la x, voy a seguir obteniendo e a la x. Si esa función e a la x la vuelvo a evaluar en 0, voy a volver a obtener 1. Es decir, f de 0 vale 1, f' de 0 vale 1, f b' de 0 vale 1, f tri' de 0 vale 1. Entonces vamos a sustituir esas constantes aquí para encontrar el resultado que estamos buscando. Borramos aquí para tener un poquito más de espacio. Me va a quedar que la función e a la x es igual a 1 más 1 por x, me queda x entre 1 factorial, más 1 por x cuadrada, es x cuadrada entre 2 factorial, más x cúbica entre 3 factorial, más x cuarta entre 4 factorial, más puntos suspensivos, más x a la n entre n factorial. De manera compacta vamos a colocar que el exponencial e a la x sería la sumatoria desde n igual a 0. Vamos a ponerla desde n igual a 0 porque así la pusimos con la función seno y la función coseno, hasta infinito de el término generador, que es x elevada a la n entre n factorial. Cuando la n valga 0, se coloca aquí el 0 y me queda 0 factorial, y 0 factorial es 1. Se coloca aquí 0, x elevada a la 0 es 1. 1 entre 1 me daría el primer término. Luego, cuando la n valga 1,
x elevada a la 1, me quedaría esta x entre 1 factorial. Cuando n valga 2, me va a quedar x cuadrada entre 2 factorial, que sería este término, y así sucesivamente. ¿Quedó comprendido? Voy a borrar el pizarrón para resolver la integral que pusimos en un inicio, para que vean que fácilmente se puede resolver. Regresamos. Hemos regresado, ya borramos el pizarrón y hemos puesto la integral que pusimos al inicio de este video, en el cual tenemos la integral desde 0 hasta 0.3 de seno de x cuadrada diferencial de x, donde comentábamos que no existía una fórmula o un método de manera directa para poderlo resolver. Vamos a basarnos en el tema de series de potencias para poderla resolver. En el primer ejemplo que hicimos, dijimos que la función seno de x se puede representar como la suma infinita de todos estos términos. Lo que voy a hacer para dar un resultado de esta integral es dar una aproximación. No puedo poner los términos infinitos adentro de una integral. Solamente voy a poner una determinada cantidad. Para este ejemplo que voy a dar ahorita, voy a poner solamente 4 términos. La función seno de x sabemos que se puede representar como x menos x cúbica entre 3 factorial más los términos que aparecen aquí. Fíjense en lo siguiente. Aquí adentro de la integral tenemos seno de x cuadrada. ¿Qué pasaría si en lugar de esta x que tenemos aquí fuera x cuadrada? Si esto fuera de esta forma, que quitásemos esa x y la sustituyéramos una x cuadrada, para que no se altere el equilibrio en esta igualdad, las x que yo quité aquí y que coloqué como x cuadrada, tienen que ser quitadas en el lado derecho, las x normales, y tienen que ser reemplazadas por x cuadradas. Entonces, la función seno de x, que ya la tenemos representada en forma de serie, me quedaría de la siguiente manera, que seno de x cuadrada es igual a x cuadrada menos x cuadrada elevada al cubo entre 3 factorial más x cuadrada elevada a la quinta entre 5 factorial menos x cuadrada elevada a la séptima entre 7 factorial, más los términos que le siguen. Como aquí tengo x cuadrada elevada al cubo, sabemos que una potencia elevada a otra potencia se multiplican, quedándome que seno de x cuadrada es igual a x cuadrada menos x sexta entre 3 factorial más x elevada a la décima entre 5 factorial menos x elevada a la 14 entre 7 factorial más puntos suspensivos. Entonces, en lugar de integrar seno de x cuadrada, eso lo voy a sustituir por estos 4 términos que he decidido que me representan a la función de seno de x cuadrada. Y el resultado que voy a encontrar solo va a ser una aproximación. ¿Se entiende el concepto de qué es lo que estoy haciendo? Muy bien. Entonces vamos a borrar esto y en lugar de integrar seno de x cuadrada, vamos a integrar estos términos que tenemos aquí. Entonces, de aquí me quedaría la integral de 0 hasta 0.3 que multiplica el primer término, x cuadrada menos x sexta entre 3 factorial más x elevada a la 10 entre 5 factorial menos x elevada a la 14 entre 7 factorial más, y todo esto diferencial de x. Como tengo 4 términos separados por signos más o por signos menos, se van a generar 4 pequeñas integrales. Voy a borrar esto para tener espacio para seguir trabajando. De la primera integral me quedaría la integral de 0 a 0.3
de x cuadrada diferencial de x, menos el 3 factorial es una constante y me quedaría 1 entre 3 factorial por la integral de 0 hasta 0.3 de x sexta diferencial de x, más 1 entre 5 factorial de la integral de x a la décima diferencial de x desde 0 hasta 0.3, menos 1 entre 7 factorial de la integral desde 0 hasta 0.3 de x a la 14 diferencial de x. Cada una de las integrales que están aquí son términos que se pueden integrar de manera muy sencilla. La primera integral me quedaría x cúbica entre 3. Bueno, una disculpa, la explicación donde me encontraba la he cortado porque por ahí tuve problemas con el celular, con la batería, y lo que hice fue cargar el celular, pero hice el desarrollo de cada una de las integrales y ahora estoy grabando lo que es ya el desarrollo de cada una de esas partes. Habíamos dicho que la integral de seno de x cuadrada iba a ser la integral de estos términos. Agarré o seleccioné solamente 4 y dijimos que íbamos a integrar de manera independiente cada una de estas. La integral de x cuadrada es x cúbica entre 3. La integral de x sexta es x séptima entre 7. Como afuera está un 3 factorial, el 3 factorial y el 7, los dos se van a multiplicar. La integral de x a la 10 es x a la 11 entre 11. Como el 11 va a estar abajo, va a multiplicar al 5 factorial. La integral de x elevada a la 14 va a ser x15 entre 15. Cada una de estas integrales está evaluada desde 0 hasta 0.3. Entonces, afuera tenemos un tercio que multiplica, primero cuando la x valga 0.3 elevada al cubo, menos 0 elevada al cubo. 0 elevado a cualquier potencia es 0, por eso no lo puse aquí. Menos esta división que tengo afuera, 1 entre 7 por 3 factorial, que multiplica a x elevada a la séptima. Primero la x vale 0.3 elevada a la séptima menos 0 elevada a la séptima. Como 0 elevada a la séptima es 0, no lo puse. De igual manera, la evaluación que está aquí, 0.3 elevada a la 11 y 0.3 elevada a la 15. Utilizando su calculadora y haciendo estas operaciones, nos da que toda esta evaluación me da 8.9947 por 10 a la menos 3. Si recorremos el punto decimal, para no tener la notación científica, nos quedaría 0.00899. Esa sería la integral de 0 a 0.3 de seno de x cuadrada diferencial de x. Esta integral pueden corroborar su resultado si ustedes hacen la evaluación ustedes mismos o también de manera computacional pueden meter en algún programa en línea que saque integrales definidas, pueden poner la integral de 0 a 0.3 de seno de x cuadrada y verificar que nos da este mismo resultado. Vamos a dejarle hasta aquí. Haré otro video en el que hagamos otros ejemplos de este tipo de series de potencias. Mi nombre es Carlos Moreno y nos vemos hasta la siguiente. Gracias.